Hay muchos males que como seres humanos tenemos por naturaleza. Uno de los males más grandes que tenemos como seres humanos es precisamente el de la infidelidad. La infidelidad es algo que todos de alguna u otra manera hemos cometido o hemos caído. Y tú te podrás preguntar, pero espérate, pastor, yo sigo con mi esposa. No, esa es una forma de infidelidad. Claro, todos hemos escuchado de ese tipo de infidelidad en donde la mujer abandona al hombre por otro hombre y viceversa. Ese es un tipo de infidelidad. Pero hay otras formas de infidelidad. Por ejemplo, si hablamos de una congregación, por ejemplo. Hacemos un compromiso, decimos que Dios es nuestro todo y como pasa hoy, por ejemplo, que era un día especial y llegamos tarde. ¿Qué habla eso de nosotros cuando el propósito de la congregación era que llegáramos temprano y puntuales? Pues estamos mostrando cierta infidelidad y no es reclamo, es un ejemplo de infidelidad. ¿Okay? Otro ejemplo de infidelidad, por ejemplo, lo podemos ver en la membresía misma de la iglesia. Cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia, para esas iglesias que creemos que la membresía es bíblica, ¿qué es lo que pasa? Que hacemos un pacto con los que ya son miembros y juramos cumplir ese pacto de alguna forma, los unos con los otros. Apenas llevamos no más de 6 meses de ser una iglesia, una nueva plantación, y ya de la membresía, de los que éramos 2, ya han abandonado la membresía de la iglesia. ¿Qué habla de esa acción o de ese acto? Un cierto tipo de infidelidad. No fueron fieles a cumplir el pacto de membresía, ya que la abandonaron no por razones bíblicas, sino por razones que no tienen validez. Y así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos que yo les podría dar de infidelidad. Incluso me la podría pasar toda la introducción de mi sermón y el tiempo que yo dedico a mi sermón, precisamente ahondando en este tema, de las formas en las que uno se convierte en alguien infiel o muestra la infidelidad en su vida. Sin embargo, no va a ser así, porque queremos obviamente entrar al texto, que es todavía más importante y que aún el mismo texto va a ahondar en ese tema de la infidelidad. Así que, ¿qué les parece si volvemos a leer los pasajes? Esta vez el sermón va a ser un poco distinto. Voy a irme leyendo el texto y me voy a ir deteniendo en ciertos pasajes. Y después voy a hacer un punto hasta cierto texto que lleguemos en la lectura. Entonces voy a comenzar la lectura en este momento. Otra vez iniciando en versículo 1 del capítulo 14 del libro de San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Cosa interesante. Es como si, por ejemplo, yo sé que muchos odian el presidente que vamos a tener de aquí a 6 meses, pero sin importar si lo odias o no, ya quedó de presidente. Dios lo puso, ni modo, lo vamos a tener que superar, ¿ok? Y según las estadísticas del INE, ese presidente ganó por un porcentaje muy alto, como no se había visto en un buen rato. Creo que en la historia del país, si no más lo recuerdo, dijeron los medios. Entonces estamos hablando de que por lo menos un 50% de la población está del lado de este nuevo presidente o candidato que se va a convertir en presidente. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en estos momentos, haciendo una suposición, el gobierno mexicano decidiera encarcelarlo? ¿Ustedes creen que se atreverían a hacerlo ahorita, a estas alturas? Digo, no lo hicieron antes, que no tenía tanta influencia o poder. Ahorita mucho menos se van a atrever a hacerlo. Mucho menos. ¿Por qué? Porque saben el peso y las consecuencias de lo que traería un acto así en contra de López Obrador. Pues algo parecido estamos viendo aquí en el texto. El texto nos está pintando un escenario muy parecido, en donde los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos, ese grupo élite del pueblo judío, ese grupo élite
que domina las masas, ese grupo élite que ha identificado a Jesús como el más grande opositor del judaísmo, un revolucionario, ya se hartaron de este Jesús. Quieren destruirlo, dice, quieren matarlo. Pero no son tontos. Ellos saben la influencia que Jesús tiene a estas alturas. Han sido 3 años de campaña política, vamos a decirlo así. Han sido 3 años de traer seguidores. Entonces ellos saben el peligro o la revuelta, dice aquí, dice revuelta, tumulto, que puede pasar si lo capturan a la luz de las masas. Tienen que planear algo, tienen que ser un poco más inteligentes. Y lo van a hacer y lo vamos a ver más adelante. Pero es bueno que sepamos un poco del contexto. Ellos saben que se acerca una fiesta muy importante, que es la Pascua. Para darles un poco del contexto de la Pascua, en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel eran esclavos a Egipto. Eran esclavos, eran servidumbre, eran ciudadanos de segunda clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos claman a su Dios. Dios escucha su clamor. Él envía un tipo de Salvador en Moisés para liberarlos. Y Dios hace un pacto con ellos, más bien les da una promesa. Y esta promesa consiste en ¿qué? En que Dios va a traer juicio sobre sus opresores, sobre Egipto. Y la forma en que va a traer ese juicio, ¿de qué va a ser? De que va a matar al primogénito de cada casa en la región. Pero al pueblo de Israel les da la mejor parte. Les dice, si ustedes matan a un borreguito y la sangre de este borreguito la ponen en la puerta de sus casas, ese día que yo traiga ese juicio de matar el primogénito de cada casa, el ángel de Dios va a pasar desapercibido esa casa. Va a pasar por alto esa casa. Va a pasar y como que va a ver esa señal y va a decir, aquí no traigo juicio. Y se va a saltar a la siguiente casa. A esa sí traerá juicio. Obviamente solo se los reveló a Israel, al pueblo elegido de Dios. Entonces cuando pasa ese momento, ¿quiénes son los que mueren? No los pueblos o los hijos de Israel, no el primogénito de los hijos de Israel, sino el primogénito de todos los egipcios. Y así fue como sucedió. Y el juicio fue tan doloroso para los egipcios, para el faraón, que los liberó. Váyanse de aquí. Ya ha sido suficiente, ya trajo muchas plagas el Señor y culmina con esto, como que la cereza del pastel. Por favor, apártense. Entonces para ellos esa es su liberación. De esclavitud, de servidumbre, de esclavitud a libres y soberanos. Entonces la Pascua es como el día de la independencia, vamos a decirlo así, de los judíos. Es su día de celebración de la independencia y lo celebraban como nosotros el 15 de septiembre cada año. Y ellos esperaban ese momento y venían de muchas regiones y se acumulaban en Jerusalén, que era donde estaba el templo. Entonces así es como sucede, y por eso el miedo de los sacerdotes, de los ancianos, porque sabían que si ellos capturaban a Jesús en esas fechas, iba a causar gran tumulto, porque él ya tenía muchos seguidores, y lo que menos querían era gente a la hora de su captura. Entonces ese es el contexto y es bien importante, porque lo que vamos a ver más adelante va a ser un poco contraste o alusión a ese contexto. Así que continuemos la lectura. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Y la reprendían. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un escenario donde Jesús está menos preocupado por lo que piensen de él, y él sigue preocupado por lo que desde un principio mostró preocupación, por el marginado, por el rechazado de la élite judía, por aquel que era considerado sucio, inmundo, en casa de Simón el leproso, que seguramente ya lo había sanado. Un invitado de los pecadores, de los inmundos, de los que nadie quería ni siquiera voltear a ver. Ese era Jesús. Esa era su preocupación. Y ahí estaba.
Y dice el texto que mientras él estaba compartiendo seguramente los alimentos, porque dice sentado a la cena, lo quiero interpretar así, vino una mujer con frasco de alabastro. Esta mujer no lo dice aquí en este evangelio, pero por otros evangelios sabemos que era María. María, la hermana de Lázaro, a quien resucitó nuestro Señor Jesucristo. María, la hermana de Marta, la que siempre andaba atareada, buscando hacer qué hacer, menos estar con Jesús. Aquí tenemos otra vez a María, con una muestra más de quererse poner a los pies de su Señor. Su deleite era estar a los pies de Jesús, estar contemplando su grandeza, su humildad, su amor, su mansedumbre, su bondad. Esa era esa María. Y aquí está otra vez. ¿Y con qué acto? María es la mujer que según las reglas de la etiqueta o de la sociedad judía debería estar sirviendo los platos de esa comida. Pero no, a ella no le importan las reglas de etiqueta, a ella no le importan las tradiciones. A ella le importa su relación con su Señor. Y lo demuestra aquí, a pesar de lo que hablen los demás, a pesar de que la vean como alguna rebelde de las reglas de etiqueta judía. Y se acerca a su Señor, ¿y qué dice que hizo? Rompió un frasco de perfume muy costoso de nardo puro. El nardo, según la investigación que hice, es un tipo de hierba que solo se encuentra en la India. O sea que era de importación el perfume, no era un perfume de la región. Era tan costoso que valía 300 denarios. Ya mencioné en un sermón pasado o antepasado, no recuerdo, que el denario era la medida del sueldo de un obrero regular por un día. Más de 300 denarios. ¿Saben qué está diciendo el texto? Que casi un año de salario valía ese frasquito de perfume. ¿Se dan cuenta el sacrificio que ella hace? ¿Se dan cuenta cómo escatimó el costo de algo así? En donde ella creyó que tenía valor derramar ese perfume tan valioso, que indignó, dice el texto, indignó a los que estaban ahí. A mí cuando me indigna algo, ¿saben qué es? De este lado de la cruz, ya que Cristo me salvó, es mi propio pecado, o el pecado de otros, o la injusticia. Pues estos hombres veían este acto como un acto injusto, incluso lo querían justificar. ¿De qué forma? Haciendo ver que esto se pudo haber dado a los pobres. Como diciendo, ¿tú no amas a los pobres, María? ¿Qué no ves que los pobres son importantes? Por favor, si alguien modeló amor por los pobres es Jesús mismo. Pero Jesús mismo no se va a dejar llevar por ese tipo de religiosidad, falsa religiosidad. Jesús mismo quiere hacer énfasis en algo aún más importante. María gastó su perfume en la mejor parte. María hizo lo que muchos hacen hoy en día y que aún son juzgados, incluso por los mismos miembros de alguna congregación que se dicen creyentes. Yo he escuchado de misioneros que se van a zonas remotas, donde tal vez sus vidas van a ser, en cuanto lleguen, van a estar en la mira, van a ser perseguidos, se llevan a sus familias, los apartan de sociedades donde tal vez son primermundistas. Y viene el reclamo a veces incluso dentro de la misma iglesia. Bueno, ¿qué es que acaso tú no quieres a tu familia? ¿Es que acaso tú no piensas en el bienestar de tus hijos, en el futuro de tus hijos? Y empiezan a juzgar ese acto de compasión y de amor y pasión por Jesús y por el Evangelio como si fuera algo malo. Es muy triste ver eso. Cuando Jesús debe ser mi todo. Personas que dan mucho dinero a la iglesia y que sus hijos los juzgan. ¿Por qué das mucho dinero a la iglesia? Pues que no es acaso la iglesia la que es el que va a exaltar a Cristo, la que va a guardar la fe, la que va a proclamar esa fe,
la que Dios instituyó para que esa fe fuera sostenida y proclamada? Obvio, si esa persona entiende que eso es lo más valioso en esta tierra, lo va a hacer, sin importar quiénes lo juzguen. Sin embargo, sigue pasando y lo vemos aquí. Seguramente los apóstoles estaban dentro de estos acusadores. Seguramente. Jesús sabe que hay muchas personas con necesidad y Él es el primero en cubrir todas nuestras necesidades. Lo vimos esta mañana cuando leíamos el Salmo 104. Habla de eso, de que Jesús cuida a todos. Hasta la cosa que tú piensas que Jesús no cuida, desprecia o descuida, Él la cuida. Si no me crees, te invito a que después en tu casa leas otra vez ese Salmo. Habla de eso. Entonces, ¿qué pasa después? Dice, pero algunos estaban indignados y decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a más de 300 denarios. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. ¡Bum! Todos pensaron que Jesús seguramente también se iba a unir al reclamo, a la reprensión. Pero se les olvidaba quién era Jesús. ¡Basta! Déjenla en paz. Que Dios nos libre de escuchar esas palabras. Cuando veamos que tal vez esta iglesia, si Dios quiere algún día la prospera económicamente y querramos mandar a alguien a misiones o a alguien a plantar otra iglesia y a bendecirlo con todos nuestros recursos, aún si nos tenemos que quedar con la mitad de sillas y que se vaya con la otra mitad de sillas, aún si tenemos que dar una bocina y solo quedarnos con una bocina o darle las dos bocinas y usar las viejitas que tenemos atrás, ¿qué importa? No se trata de nosotros, se trata del evangelio. Ojalá y nunca tengamos que escuchar esas palabras de Jesús, obviamente de otras formas o cuando nos confronte este texto, si es que estamos actuando así. Jesús sabe que ella se quedó con la mejor parte y lo dice, me tiene a mí y ahí está haciendo un parteaguas. Sí, los creados a mi imagen y semejanza, en especial los débiles, los que son marginados y maltratados, son muy importantes para mi reino. De hecho, son los que van a entrar a mi reino, muchos de ellos. Pero ¿saben quién es más importante? Yo, Dios en la carne. Dios en la carne es más importante. Y si eso no te incita a querer derramarlo todo, lo más costoso, de más valor que tú tienes, hacia mi persona, hacia mis propósitos, hacia mi reino, entonces todavía no me entiendes bien, les está diciendo Jesús. ¿Se dan cuenta la exhortación? Qué fuerte. La verdad es que me convence de pecado, no sé a ti. Yo no sé si estaría dispuesto a dar un año de mi salario aún a la iglesia. Yo no sé. Y no estoy diciendo que lo hagas, no se confunda. Otra vez ya quiero aclarar, no somos del evangelio de la prosperidad. Estoy poniendo el ejemplo que el mismo Cristo nos da. Yo no sé si ahorita soy capaz, pero mi deseo debería ser que un día esté dispuesto a dar eso y más. Porque Él se lo merece eso y más. Porque Él ya me dio todo y más. Así que Jesús siempre apremia la fidelidad, como dice el primer punto de mi sermón. Esta mujer, ¿qué dice al final? Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. ¿Se imaginan que eso pudiera decir Jesús de ti o de mí? Que algo que hemos hecho para Él, por
por los restos de los días? ¿Se va a contar en los cielos que serán eternos, tal vez? ¿No les gustaría algo así? A mí me encantaría. A mí me encantaría. Así que pidámosle a Dios que queramos ser como esta mujer, porque Él siempre apremia la fidelidad. Y el hecho de que yo esté hablando de este momento, de este caso, de lo que habla la Biblia, es una prueba de que las palabras de Cristo se cumplen. Amén. Vamos a continuar la lectura. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Otra vez aquí podemos ver a este Jesús 100% hombre, 100% Dios, a este Dios hombre que es omnisciente y que sabe sucesos futuros. Y que así como lo hizo, ¿recuerdan? Con el burrito, vayan y desaten, van a ver un burrito atado, tráiganmelo. Y que con ese burrito humildemente hizo su entrada a Jerusalén, donde todos lo aclamaron y lo querían coronar rey de los judíos en ese momento. De la misma forma, podemos ver aquí su omnisciencia. Él ya sabe, Él ya tiene orquestada la creación. Él ya tiene orquestado lo que hay en los corazones de los hombres y cómo ellos iban a encontrar a esta persona, iban a seguirlo, iban a llegar a una casa, iban a poderle decir al dueño de esa casa: necesitamos un cuarto porque vamos a tener fiesta al rato. ¿Y qué hizo esa persona? Se los da. Ahí podemos ver otra vez la soberanía de Jesús sobre las cosas. La soberanía de Jesús. ¿Y luego qué pasa? Al atardecer llegó él con los 12, ya estaba todo listo para la cena. Es como cuando tenemos la fiesta de fin de año, la fiesta de Navidad. ¿Qué pasa? Ya queda todo listo para la cena, toma un tiempo hacer los preparativos. Ajá. Y ya cuando está todo, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a llegar los invitados. Y eso esperas de una celebración, que lleguen los invitados y empezar a gozarte, a celebrar. Pues aquí lo mismo, Jesús quiere celebrar con sus discípulos. Celebrar no solamente la Pascua judía, sino algo que aún va a cumplir mejor la alusión que hace la Pascua judía. La verdadera Pascua, que es no solo judía, sino que es universal, y que vamos a seguir leyendo más adelante. Dice: sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a uno: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Él les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre esté entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué fuertes palabras. Mira, si yo ahorita te digo, suponiendo que tenemos un altercado, y te digo: mejor te hubiera sido no haber nacido, yo creo que dirías: qué miserable este pastor, porque usa palabras tan fuertes en contra de mi persona. En otras palabras me dirías: me quiere muerto, me está deseando la muerte. Pero cuando esas palabras no las dice un mero mortal o un pastor o quien sea, las dice Dios encarnado, ¿se imaginan el terror de esas palabras? Mejor te hubiera sido no haber nacido. Qué fuerte. Para aquellos que no creemos
que tal vez va a haber lugares más calientes en el infierno? Sí los va a haber. Digo, el infierno es el infierno y al final ya perdiste. Pero esa es una muestra más del juicio que va a caer sobre aquel que entregue o traicione a Jesús. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Qué palabras tan fuertes dice Jesús. Ellos comenzaron a entristecerse. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y se los dio a ellos. Y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se las dio a ellos y todos la bebieron, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. La verdadera Pascua judía ha llegado, les está diciendo. En el Antiguo Testamento, les voy a traer a la memoria una historia. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Y después Dios hace un pacto con Abraham de que lo va a hacer heredero de las naciones. No heredero, su primogenitura va a ser del tamaño de las naciones. Y entonces él hace un pacto con él. Y en uno de esos pactos que hace con él hay un simbolismo. Y en ese simbolismo hay la matanza de un animal. Que en esa tradición, ¿cuál era? Que ponían un animal partido en dos, lo ponían a los costados, un pedazo del animal de un lado, el otro pedazo del otro. Después las dos personas que hacían ese pacto pasaban en medio de ese camino que hicieron con animales muertos. Y el simbolismo de ese acto consistía en eso, que si alguno de los dos rompe ese pacto, entonces que nos pase como les pasó a estos animales. Y después, ¿qué vemos aquí? A Jesús trayendo un nuevo pacto. Pero en la historia de Abraham, Abraham no pasó a través de ese camino en donde simbolizaba la muerte si no cumplías el pacto. Él cayó en sueño profundo, dice el texto. Y el único que pasó fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios pasó solo. ¿Qué mensaje o qué declaración está enviando Dios en ese pacto? Que tanto Él cumple el pacto del hombre y el de Él mismo. Y que el que lo rompa, que muera. Por eso es que tienen que morir los cabritos y los borreguitos y las palomitas. Porque para preservar la vida, Dios demanda otra vida. Ese es el pacto que hizo con Israel. Esa es la alusión que está haciendo de ese pacto que hizo con Abraham. Para yo preservar tu vida, tiene que haber derramamiento de sangre de alguien más. De otra forma, yo te tengo que matar a ti porque tú has sido infiel, oh hombre. Tú has sido infiel de muchas formas. Y principalmente para conmigo, para con tu Creador. Y ahora aquí tenemos a Jesús hablándonos de un nuevo pacto en su sangre, en donde su cuerpo simboliza el pan y la sangre se simboliza con el vino en esa cena que tiene con sus discípulos. Él nos está hablando de eso que pasaba antes, está haciendo alusión a este pacto que es un mejor pacto. Este nuevo pacto, cuando decimos nuevo, ¿qué estamos diciendo del otro? Que ya es viejo, ya pasó, sí, se mantuvo por un tiempo, pero en el momento en que yo establezco un nuevo pacto, este es soberano, este prevalece sobre el otro. Y eso es lo que está haciendo aquí Jesús, un nuevo pacto en su sangre. Jesús es fiel y lo reitera con un nuevo pacto, como dice el segundo punto de mi sermón. Jesús, Dios encarnado, aquel que pasó en medio de los animales
partidos en dos, declarando así que Él cumpliría el pacto por las dos partes, tanto por el lado de los hombres, tanto por el lado de Dios. Él está hablando de un pacto que vendrá con derramamiento de sangre y que tiene que ver con su cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta las conexiones bíblicas que podemos ver nada más en esta declaración? Un mejor pacto, un nuevo pacto, y Jesús es fiel y lo reitera con un nuevo pacto en la cena que tiene con sus apóstoles. Vamos a continuar la lectura. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. ¿Se dan cuenta? Jesús está anticipando cosas que van a pasar, cosas futuras a corto plazo. Les está diciendo: ustedes que dicen amarme, que dicen seguirme, que me han estado siguiendo por 3 años, me van a abandonar. Y ellos no se la creen. Ellos no se la creen. Pero va a suceder y lo vamos a ver más adelante. Jesús sabe que la tentación y la inclinación del ser humano es engañosa y que la infidelidad en la puerta de los corazones de los hombres está a la vuelta de la esquina. Pero ellos no se la creen y lo podemos ver aquí. Sin embargo, Jesús, aunque sabe esas cosas, Él es fiel. Él es fiel. Qué hermoso que sea fiel. Qué gozoso que sea fiel, porque de no ser así, estaríamos todos perdidos. Si dependiera de mi fidelidad, que Él continuara con su plan de redentor, que Él quisiera pagar las dos partes del pacto, si dependiera de que Él viera algo en mí, algún interés, entonces nunca lo hubiera hecho. Pero no depende de mí. Es porque Él es fiel a sus promesas y a su propia palabra, a sus juramentos. Y a pesar de saber las cosas futuras, Él continuará su camino hacia la cruz. Quédense aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Cuál fue el énfasis del sermón? Velad. 3 veces. Es algo que ellos también escucharon. Y es algo que Él reitera otra vez. Es como que si les estuviera diciendo: por 3 años los cuidé, les proveí, multipliqué el pan, los defendí de los malos. Y en este momento el Hijo del Hombre está angustiado. Hay aflicción en mi alma, a punto de muerte. Ahora háganme ustedes un favor, velad. O sea, pónganse, voy a ir a orar, ustedes también oren. ¿Quién no le va a querer hacer un favor así a un maestro tan bueno y tan amoroso? Pero la historia no nos muestra eso. La historia nos muestra totalmente lo contrario. Y quiero aclarar aquí, hacer un paréntesis para corregir ideas erróneas que muchas veces traemos de malas enseñanzas. Jesús tenía angustia y aflicción
no porque tuviera miedo de los clavos, no porque sabía que iba a morir, no porque tuviera miedo de las bofetadas, de la burla, de la mofa. Ese no era su más grande temor. Seguramente si había algo de eso, quiero pensar que sí, porque también era humano, no era eso lo que lo afligía a punto de muerte. A punto de que en otros evangelios dice incluso sudó sangre. No era eso su más grande temor, su más grande aflicción. ¿Saben qué era? Imagínense, pónganse en este lugar. Imagínense que aquí en esta iglesia, en las noches salen muchas cucarachas. Y la razón por la que salen muchas cucarachas es porque al lado tenemos la panadería, que seguramente no hacen un buen trabajo en eliminar las cucarachas. Entonces de vez en cuando visitan el local. Imagínense que ustedes son el Dios de esas cucarachas y deciden un plan redentor junto con sus hijos y con su esposa. Y entonces en ese plan redentor dicen, ¿sabes qué, mi amor? Te toca ir a morir por las cucarachitas para no exterminarlas. Nos ofenden, nos dan asco y siempre hacen de las suyas, pero para mostrarles que somos misericordiosos y amorosos. Hazlo. Y entonces uno de ustedes se hace cucaracha, el que fue escogido para hacerse cucaracha. Y entonces va a tener un plan redentor muy similar, en el que van a tener que morir. ¿Ok? Pero ustedes mantienen aún su humanidad, aun cuando son cucarachas. ¿Cómo? Son Dios, se supone que lo pueden hacer. De la misma forma que Cristo era 100% hombre o totalmente hombre y totalmente Dios. O sea, siguen manteniendo una relación con sus familiares a nivel humano. Nunca la han dejado de tener, aun cuando uno de ustedes se hizo una cucaracha. Y llega el día, el mero día, el día que acordaron que esa cucaracha iba a ser tratada como cucaracha, porque eran las demandas de la ley, la paga del pecado es muerte. Y no nada más iba a ser tratada como cucaracha, iba a ser despreciada como cucaracha. O sea, sus familiares la iban a odiar, como nunca la han odiado, porque eso no existía en esa relación. Iba a haber esa separación de no tener esa relación humana por un momento. No sabemos cuánto, la Biblia no nos dice cuánto Cristo por un momento, por cuánto tiempo Cristo no experimentó esa relación con la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo, pero sabemos que eso es lo que sucedió. La ira de Dios iba a caer sobre Cristo. Entonces, ¿se imaginan la angustia que les debería de provocar el hecho de por un momento experimentar no ser tratado como seres humanos, sino como cucarachas? Algo parecido estamos viendo aquí. La Biblia dice que los seres humanos somos como langostas, por aquello de que no les gustó mi ilustración de las cucarachas. Somos como langostas, nada más estamos viendo qué destruir. Nuestro pecado ha inundado tanto nuestro corazón sucio que hemos hecho cosas despreciables a los ojos de Dios. Y que el hecho de que nos haya manifestado tan grande salvación, el hecho de que nosotros nos sintiéramos mal porque nos viera como cucarachas, no debería ser un acto ofensivo, porque más bien debería ser ofensivo para las cucarachas que yo compare a ellas con nosotros en la ilustración. Ellas no han pecado en contra de Dios, nosotros sí. Ellas se han sometido a la voluntad del Creador, nosotros no. Y como muestra a los apóstoles que caminaron 3 años con Jesús, que les mostró todas sus bondades, ¿y qué dice el texto? Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a angustiarse mucho y les dijo: mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba para que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Qué había en esa copa? ¿Qué oración tan extraña? ¿Alguna vez has orado tú eso? Padre, aparta de mí esta copa.
Tal vez no. Pero en el contexto, la copa en el Antiguo Testamento muchas veces hacía referencia a la copa de la ira de Dios, como Dios virtiendo su ira, como Dios virtiendo un veneno mortal que iba a eliminar todas las cucarachas, pero que no sucedió así, sino que la copa se la tragó el Hijo, la copa se la bebió el Hijo, y es esa copa que lo iba a ser tratado por una vez en su eternidad como una cucaracha. Ese era su temor. Eso era lo que por un momento le pasó en la mente y no querer experimentar. Ser apartado de su Padre. Ser apartado de una comunión con Dios, la comunión que Adán y Eva perdieron. Eso era su más grande terror. Y por eso oró en ese momento: si es de ti, si tú quieres, aparta la copa. Pero ¿qué creen? Que había algo aún más importante para Jesús que su propio beneficio, que su propia persona, que su propia relación con su Padre. ¿Saben qué era? Cumplir la voluntad de su Padre. Y aquí lo manifiesta en esta misma oración: pero que no sea lo que yo diga, sino que tu voluntad sea primero. ¿Se imaginan el estándar tan alto de cómo debemos estar buscando la voluntad de Dios? Yo no sé tú, pero yo nunca lo he podido hacer a ese nivel. Nunca podremos. Es un estándar muy alto. ¿Quién puede cumplir un estándar tan alto? Solo el Hijo de Dios lo pudo hacer. Y solo en Él, tú y yo somos vistos como si lo hubiéramos hecho. Si es que somos parte de ese nuevo pacto. Si es que somos parte de la familia de Dios. Entonces vino y los halló durmiendo y les dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como diciendo: aguántame una hora aunque sea, ¿no? Te acabo de decir que estoy en aflicción. ¿No puedes orar ni una hora por aquel que ha visto por ti por 3 años? Lo reprende. No ha entendido todavía Pedrito y todos los demás, el grupo elite de los apóstoles que siempre lo acompañaban a ver cosas gloriosas. Velad, velad, para no caer en tentación. Este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque si eres cristiano y no estás orando, es porque lo más seguro estás en tentación. Lo voy a volver a repetir. Y este es también para mí. Si eres cristiano y no estás orando, lo más seguro es porque entonces estás en tentación. ¿Sí queda claro a esa parte? Hay una correlación con esas dos ideas. O estoy orando o estoy en tentación. No pienses que no estás en tentación si no estás orando. El pecado está a la puerta. Es bien importante la oración. Dios nos las dio como un medio de gracia para sostenernos ante la tentación. Cristo mismo, el ejemplo perfecto de cómo eso es verdad y cómo la oración sí funciona. Sí es la fórmula que me mantiene y me sostiene a la luz de la tentación. No lo olvides. No lo olvides la próxima vez que estés siendo tentado por el diablo, por tu propia concupiscencia, por el mundo, a pecar. Tírate de rodillas en ese momento. No juegues con el pecado, porque el pecado te empieza a esclavizar. Tírate de rodillas. Si estás tentado en darle clic a esa página que tú sabes que no le debes de dar clic, tírate de rodillas. En ese momento, avienta el mouse. Avienta el mouse. No quiero ser tentado. Tienes tal vez indicios de querer acumular riquezas y quieres manejarte tal vez con negocios sucios para acumular esas riquezas. Tírate, ponte a orar. No quiero ser tentado. Eso me va a apartar de mi Señor, de una relación con mi Dios.
¿Tienes pensamientos malos sobre otros? ¿Tienes envidias, celos, contiendas? ¿Tu inclinación es al chisme, a juzgar, a tener ganancias deshonestas? Tírate, arrodíllate, porque Dios es fiel. Si no estás orando, seguramente estás siendo tentado. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabía qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo, descansando? Ya basta, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que se acerca el que me entrega. Vámonos, ya basta, lo tengo que hacer yo solo. Ya oré yo por mí, ya basta, ya entenderán después. Por el momento, vámonos. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel a pesar de conocer mi corazón, de que lo voy a abandonar, y a pesar de ver mis hechos, de que no estoy dispuesto a velar. Él es fiel. Ya vámonos. Se acerca el que viene y me entrega. Jesús es fiel, como dice el tercer punto de mi sermón, a pesar de conocer mi corazón y hechos. Él es fiel. Él en ese momento pudo haber dicho: ya basta, ahora sí, Padre, no me dejes tomar esta copa. Ya basta, voy a morir por estos que no están dispuestos a velar ni una hora. Ya basta. No fue así. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a la salvación que prometió. Él es fiel al pacto que juró cuando Dios pasó en medio de esos animales muertos y dijo: yo cumplo las dos partes. Él es fiel. Versículo 43, ya para terminar. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los 12 estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como a un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumpla la Escritura. Y abandonándole, huyeron todos. Huyeron todos. Eran 12 y seguramente eran más los que le seguían. Pero aquí el texto nos dice que huyeron todos. ¿Se dan cuenta? ¿Es eso lo que merece un maestro tan amoroso? Un maestro tan fiel que nos ha mostrado su fidelidad de tantas formas. Que lo abandonemos en el momento. Imagínate por un momento, no va a pasar mucho de que ya vamos a empezar a salir más formalmente como iglesia a compartir el evangelio. De hecho, les platico para que estén orando. La iglesia que a mí me preparó para el ministerio va a enviar a alguien, primero Dios, tal vez a finales de septiembre. Algunos de ustedes ya lo conocen, se llama Ricardo, por 6 meses. Ricardo es uno de los que me habló a mí de Cristo y fue uno de los instrumentos de Dios que Él ocupó para que yo viniera a la fe en Cristo Jesús. Va a venir por 6 meses como un periodo de prueba y tal vez se va a alargar a 1 año si todo va bien, con el fin último de establecer esa cultura del evangelio de la que hemos estado hablando en las clases de discipulado después del servicio.
Él va a ser como que es el líder que nos va a ayudar a todos a ponernos a trabajar a la obra del ministerio. Él va a ser el responsable de organizar todas las tareas evangelísticas, para que estemos orando para que eso suceda, porque ya es un plan en marcha. Que sea la voluntad de Dios que eso suceda y que desde ahorita empecemos a orar por Ricardo y por todos los que vamos a querer estar involucrados con Ricardo, y para que Dios bendiga el evangelio y la semilla del evangelio en los corazones de los que van a escuchar este evangelio. Se los comento ahorita en el sermón para que de veras oremos, velemos por esta situación, ayunemos por esta situación, porque no es en nuestras fuerzas ni por voluntad de hombre, sino es la voluntad de Dios la que tiene que prevalecer. Y es Él el que va a transformar los corazones. Imagínense que vamos a una de esas campañas evangelísticas o salidas evangelísticas, como le quieran llamar, y a alguno de ustedes lo meten a la cárcel. Y después pasarán días, y luego semanas, y luego meses, y ninguno de nosotros los vamos a visitar. ¿Qué pensarían de nosotros como iglesia? ¿Ustedes creen que se entristecerían? ¿Creen que se desanimarían? ¿Sentirse abandonados? Y si planeamos juntos, caminamos juntos, estuvimos siendo entrenados juntos, dijimos que íbamos a dar todo por Cristo, y ni siquiera son capaces de venir a visitarme atrás en esta celda por haber proclamado el evangelio y que a alguien no le pareció. Aquí pasa lo mismo con Jesús. Todos lo abandonaron, ni siquiera hubo uno que dijera lo que prevalecieran las palabras que dijeron al principio: ninguno te abandonaremos. Todos la abandonaron. Y no solo eso, sino que querían actuar en la carne. Uno sacó su espada y le rajó la oreja a uno de los que venían a capturar a Jesús. ¿Fue más fácil sacar la espada que ponerse a orar? ¿A cuántos de nosotros nos pasa así? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien comete un acto en contra de nosotros, que nos ofende, que nos lastima, ¿qué te es más fácil sacar? ¿La espada o ponerte a orar? La espada. Tristemente es nuestra inclinación a sacar la espada. Y yo soy el primero en hacer eso, no los estoy condenando. Oremos para que Dios nos dé la gracia. Oremos para que Dios nos ayude a ni siquiera traer espada, para no tener que desenvainar nada. A Jesús lo abandonaron todos. Pero Jesús es fiel a pesar de que le abandonen. Él es fiel y lo vamos a ver en los últimos 2 versículos. Y abandonándole huyeron todos. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Como diciendo, se llevaban a este cierto joven y también se llevaban a Jesús. Este cierto joven seguramente también fue uno de sus seguidores que seguramente pensó que nunca iba a abandonar a Jesús. O sea que se iban a llevar a 2 porque ya lo habían prendido. Pero ¿qué hizo? Se despojó, prefirió su desnudez. ¿Se dan cuenta? Así somos nosotros cuando somos infieles con Jesús. Preferimos nuestra desnudez, no la cobertura que Él nos da, no las promesas que Él nos da como sus hijos, no estar bajo su cobijo y su cuidado y su voluntad y su amor. Preferimos desnudez. Tal vez no tanto les hace un shock en sus mentes el hecho de que Él se haya ido desnudo por la cultura en la que vivimos tan liberal, en donde hasta la gente se manifiesta desnuda y no pasa nada. Pero en esa cultura la desnudez era visto como algo muy vergonzoso, como algo bajo. Imagínense a alguien corriendo por las calles en el tiempo de Jesús con desnudez. Seguramente lo veían como un loco y seguramente hasta lo iban a enjuiciar después. Pues Él estaba dispuesto a eso, con tal de no ser visto y relacionado con su maestro en ese momento por el temor a los hombres.
porque su miedo era más grande que su amor por su Señor. Que Dios nos libre de caer en ese tipo de desnudez. Cristo ya nos cubrió todo. La vergüenza que traía el pecado a nuestras vidas, Él ya la pagó en esa cruz. El pacto que Él trajo con su sangre por nuestra ofensa, la infidelidad que hemos cometido todos de diferentes formas, seas creyente o no, eres un infiel delante de los ojos de Dios. Quiero que quede bien en claro. Y para cubrir esa desnudez, para que seas declarado justo y fiel delante de los ojos de Dios y un día puedas estar en su presencia, en esa relación que el mismo Cristo tiene con la deidad, con el Espíritu, con el Padre, es si has puesto tu confianza en ese nuevo pacto. El pacto en su sangre que fue derramada por tus pecados. Y solo si te arrepientes y reconoces que eres como esa cucaracha y reconoces que eres tan infiel como esos discípulos que le abandonaron y reconoces que no hay nada bueno que puedas hacer para ganar el favor de Dios, porque la salvación no es por obras, sino por gracia, y la gracia se manifiesta en eso, en ese acto de poner tu fe y tu esperanza en la cruz de Cristo, el cual su cuerpo fue machacado, el cual su sangre fue derramada, y es esa sangre del pacto la que te libera del juicio eterno. El juicio que liberó a los israelitas cuando pusieron la sangre del cordero en las puertas de sus casas, es este mejor juicio. Ese juicio simplemente era la sombra del verdadero juicio, del cordero, del verdadero cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ese es un mejor pacto, ese es un mejor juicio. Lo otro eran las sombras de lo que había de venir. Lo que había de venir ya es tangible, es vivo y puedes poner tu esperanza y tu fe en Él hoy. No dejes pasar otro día porque esto no es un juego. La ira de Dios viene. ¿En dónde quieres que caiga esa ira? Y cuando digo en dónde quieres que caiga, no estoy haciendo menos el sacrificio de Cristo, al contrario. Él ya absorbió la ira. ¿Quieres verte en Él absorbiendo tu ira y dándote su justicia, como el que siempre obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte? ¿O quieres tratar tú de pelear tu caso y a ver si lo ganas? A ver si Dios te encuentra fiel y lo convences de que no has sido tan infiel. Yo creo que tú no quieres llevar tu propio caso. Te auguro, te garantizo que lo vas a perder. Mejor más bien acércate al abogado perfecto que es Cristo. Él puede ganar tu caso y ya lo ganó. El sacrificio está ahí para que tú lo tomes. Así que no pases un día más sin haber hecho ese sacrificio tuyo y haber puesto esa fe en ese Dios tan amoroso que mostró su amor y siempre se mostró tan fiel y que nos mostró que su fidelidad no depende de nuestra fidelidad, porque de otra forma ya todos hubiéramos perdido la salvación, pero la salvación no se pierde. Amén.